Pues buenos y educados días, ¿cómo estáis? Hoy tenemos una charla de esas facilitas, de las que nos gustan, sobre el futuro de la educación. Ahí es nada. Pero antes de nada, dejadme saludar, como siempre, a nuestros futuroscópicos favoritos. Lula, ¿cómo estás? ¿Qué tal hoy tu trabajo en la uni? ¿Has estado hoy? Muy bien, no, hoy he estado en mi otro trabajo, el de directora de innovación, en una editorial, o sea que estoy muy educada hoy. Muy educada, siempre lo has sido. César, tú sí que acabas de salir de una clase, ¿no? Sí, sí, así es, con chicos de posgrado. Bueno. Luego nos contarás información de primera mano. Fernando, conociéndote, tú hoy o has aprendido o has enseñado algo fijo, ¿no? ¿Tenías hoy las clases de chino o no? No, no, no. Las clases de chino son los viernes, pero bueno, esta semana sí que tuve que preparar otra clase de cómo dar feedback en una organización, que esto todos los días aprende algo. Dar feedback, recibir feedback, ¿no? Bueno, oye, pues como veréis, todos estamos de una forma u otra involucrados en el mundo de la educación. Algunos somos padres, otros profes, todos alumnos. Y hoy vamos a hablar de la educación precisamente, pero no desde los rankings, no desde informes sesudos, ni estadísticas, tampoco desde la nostalgia de cómo fue la nuestra, ¿no? Que yo creo que es muy típico, ¿no? Pues es que en mi época esto se enseñaba de esta manera, ¿no? Hoy queremos hablar de educación desde nuestra propia experiencia con ella y desde una pregunta muy simple, pero muy incómoda, que es ¿para qué están sirviendo y para qué queremos que sirvan nuestros sistemas educativos? Y además hablo en plural porque ha habido chopecientos en democracia en España. Pero antes de nada, dejadme presentar a nuestra gran amiga invitada, María Blanco. María, tú eres además futuroscópica desde el principio, ¿no? Fundadora. Yo siempre he sido la que se cuela en Futuroscopia. Nunca he podido aportar nada sensato por falta de tiempo, no de ganas ni de cariño hacia quienes lo componéis. Quienes lo La componéis en futuroscópica primera línea. guadiana, ¿no? Aparece y desaparece y siempre muy bien recibida. Bueno, María, profesora, autora, mente inquieta, y yo creo que hoy, María, según habíamos hablado hace unos días, la conversación no va tanto a arreglar el mundo de la educación en una hora, sería épico, quizá va de hacernos mejores preguntas y de mirar la educación, pues no como un ideal abstracto en el vacío desde un punto de vista académico, sino un sistema real, con niños reales, con padres reales, profesores reales y un mercado laboral real. Y me gustaría arrancar esta charla dentro de los 5 bloques que vamos a ir recorriendo en la charla con una mirada al pasado, el de dónde venimos y sobre todo con tu visión de alguien que ha estudiado la educación desde dentro, desde tu propia experiencia vital y desde la historia de la educación. Me hablabas de cómo se construyeron las primeras universidades, sistemas educativos, modelos más recientes de la Francia del siglo XIX, Cournot, etcétera, y al final desde esta idea de que el saber siempre se ha distribuido con una intención detrás, ¿no? Entonces, ¿te apetece arrancar con 4 pinceladas de contexto histórico de todo esto de la educación? Sí, sí, al hilo bueno, pues ya sabéis, si no lo sabéis ya os lo digo, que yo mi primera materia, o sea, mi primera rama de conocimiento o de estudio, mejor dicho, porque no dejo de estudiar, es la historia del pensamiento económico. Y entonces dentro de la historia del pensamiento económico está la Escuela de Salamanca, que es siglo XVII, etcétera, y hurgando un poquito ahí, llevada por la curiosidad, precisamente porque pues parten de la Sorbona, en la Universidad de Salamanca, y son los primeros, ¿no? Son los primeros, digamos, guardianes del conocimiento, por decirlo de alguna manera. Y eso me llevó a mí a estudiar por qué la universidad, o sea, qué es lo que hace que aparezca, o sea, qué había antes de las universidades. No existía conocimiento eso me ha ayudado mucho a entender la razón de ser, ¿no? Es decir, si pensamos en el famoso Golden Circle de Simon Sinek, que dice lo primero que te tienes que preguntar es el por qué, pues yo me pregunté en su momento y me lo he vuelto a preguntar para poder aportar algo, ¿por qué las universidades? ¿No? Y me he dado cuenta de que precisamente lo que yo creo, y esto es todo mi opinión, no traigo estudios sesudos como decías tú, traigo mi opinión honesta. Creo que lo que hemos perdido es el por qué, porque en la Edad Media y a lo largo de los siglos, las universidades sí tenían un porqué, que era bueno, pues había escuelas de determinados maestros, filósofos, juristas,
incluso científicos, etcétera, que funcionaban un poco como gremios del conocimiento. Entonces, lo que hizo la universidad fue crear como una plataforma, igual que hoy tenemos plataformas digitales, era una plataforma donde estaban todos. Sirvió para eso y para ¿cómo se dice?, certificar que ese conocimiento era valioso. Es decir, estar en una universidad significaba que estabas en la universidad donde estaba enseñando Alberto Terol o César Astudillo o tal. Y entonces, digamos que eso te aportaba un sello de calidad de tu aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que si comparamos eso con, bueno, la universidad, por supuesto, que ha tenido momentos en donde, como se convirtió el conocimiento, sabemos que es poder, y ahí estaba también el origen o la fuente de la ciencia y de la innovación, y entonces, pues, hubo luchas de poder. En un momento dado, tuvieron que crearse instituciones paralelas, pues las reales sociedades de no sé cuantitos, ¿no? Las sociedades de amigos de tal, que intentaban cultivar la ciencia, las ciencias humanas y las ciencias físicas, por decirlo de alguna manera, aparte de la universidad, bajo el paraguas de reales sociedades, ¿no? Que tenían el apoyo de la corona. Eso no es una cosa rara, porque si pensamos en la época, por ejemplo, pues no sé, de las grandes monarquías absolutistas, las cortes eran, los salones de las cortes eran donde se cocían las teorías más vanguardistas y más donde se difundía el conocimiento entre las élites. No era algo popular, iban las élites, claro, a la corte no iba cualquiera, no como ahora. Bueno, no voy a seguir por ahí, no voy a seguir por ahí, porque iba a decir una barbaridad y me meten en la cárcel. Pero en las cortes, y el hecho de que en las cortes se fomentaba el pensamiento y el hecho de que hubiera reales sociedades ¿no?, de lo que fuera, de química, de estadística, etcétera, era un sello de calidad y de independencia, curiosamente, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Que de ahí, a lo largo, sobre todo yo creo que del siglo XIX y más aún en el siglo XX, creo que hemos perdido el porqué. Creo que hemos perdido ahora ya no sabemos si somos centros de investigación, si somos divulgadores del conocimiento o si somos dispensadores de títulos que te permiten entrar en el mercado laboral, ¿no? Porque en aquella época en aquella época no solamente en la Edad Media, sino después, no se trataba, uno no iba a la universidad para encontrar un trabajo, como ahora, que si no tienes ADE o derecho o no sé qué o no sé cuántos, pues no tienes salida al mercado laboral. Y de hecho, muchos padres, o cuando yo hago entrevistas a alumnos que van a entrar en la universidad, te dicen, no, yo en realidad, mira, el otro día estuve hablando con una alumna que se va de la universidad porque en realidad ella quería hacer magisterio, pero sus padres le decían, jo, eso no tiene salidas, es muy complicado y tal. Y tenemos en mente todos esta historia de los padres diciéndole a los niños, no estudies historia del arte o no estudies filosofía o no estudies tal cosa, porque es que eso no da salidas. Y salen rankings de cuáles son las carreras que tienen más salida laboral. Entonces, fíjate, eso es mi María, primera reflexión. claro, fíjate, María, que de lo que estás diciendo has usado un montonazo de verbos para transmitir la idea y al final cuando estábamos preparando todo esto, que compartíamos algunas cosas, ya os di alguna pincelada que me puse por curiosidad, porque no lo conocía, las etimologías de todo esto de todos estos verbos, muchos de ellos de los que estabas utilizando ahora, y es que al final va al hilo de lo que dices, de que que en el fondo no es lo mismo educación que instrucción, que formación, que todo, claro, lo hemos juntado todo con esta raíz latina que tenemos nosotros, el educare, que al final era guiar el desarrollo de la persona, pero durante muchísimos siglos esto ha sido instrucción, instituere, o sea, meter conocimiento en alguien. Y luego, y últimamente más es el tema de la formación, ¿no? De formar según un modelo, que es curioso eso que el Ministerio de Educación de Alemania es Ministerium für Bildung, que viene de Bilden, construir. O sea, la educación es construir a la persona como individuo. Entonces, es muy curioso, ¿no? De que al final mezclamos todo esto y eso también nos ha supuesto de que haya cambiado con el paso de los siglos el entender todo esto, igual que en su día
hace mucho, claro, lo de los pedagogos, el pedagogo era el esclavo que acompañaba al niño simplemente, ¿no? Luego ya lo de transformar la Ahora también, pedagogía, casi. bueno, ya sí, es verdad, ya que lo dices, pero bueno, eso lo de cambiarle el acompañamiento físico, el agogué, aquello que criticaban los atenienses a los espartanos, de que decían, es que esto solamente hay conducir, guiar ahí como si fueran ganado a los estudiantes, a los niños, lo de llevarlo luego a esa pedagogía de ese acompañamiento más, ha sido curioso, ¿no? Y al final hoy en día Ah, utilizamos todo y no es lo mismo. ha habido un cambio de contexto muy, muy claro, ¿no? Que yo creo que es un poco más adelante en la charla lo tocaremos, las condiciones de contorno de estos niños o adolescentes que llegan al sistema educativo son muy diferentes, ¿no? A los que acudían en aquel momento. Yo ahí, María, la duda es, ¿tú dices que se ha desdibujado el fin o los para qué? ¿Se ha desdibujado o se le han añadido otros fines, otros... Ahí estabas mencionando algunos, hay otros que se me ocurría que se nos estaban escapando, que a veces ves universidades casi como aparcamientos de adolescentes en transición, ¿no? Es otra función quizás social y casi como una ceremonia de paso entre una vida de niño y un adulto. O sea, hay como muchos subproductos, ¿no? Dentro del sistema educativo. A ver, no sé si Lula igual quiere intervenir antes y luego Yo, ya... yo tenía la manilla levantada por algo que no quería dejar pasar, que habéis utilizado la palabra, pues yo soy muy educada, entonces levanto la mano para participar. Efectivamente. Habéis utilizado la palabra construir, y es que al final la universidad, cuyo contenido también es hijo de su tiempo, la universidad es hija de su tiempo, siempre con un poquito de retraso, y su contenido también, ¿no? Al final una de sus misiones es construir esas piezas de repuesto para la sociedad, piezas de repuesto profesionales para aquellas áreas donde hace falta, ¿no? Llevar ese talento, porque realmente para mí la universidad debería ser un río, ¿no? Que va conduciendo el talento hacia aquellas áreas donde se necesita. Y esa palabra construir a mí me parece relevante, ¿no? O sea, piezas que van a formar parte de esas sociedades futuras y que por lo tanto la universidad debe tener la obligación de mirar la sociedad con ojos de futuro. ¿Qué se viene? ¿Dónde debo estar? Y creo que esos ojos están mirando para otro lado y que lo retomaremos en otra parte. Pero me quedo con esa palabra esa parte de construir, María, y ahí te Claro, dejo tu claro. entrada. A ver, no voy a adelantar cosas, o sea, no voy a hacer spoiler de lo que viene, de los siguientes, de eso vamos a hablar seguro más adelante, pero fíjate, a mí me parece, os pido por favor que me bajéis de la nube, si me subo a la nube de la universidad que debería ser. Porque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una idea de lo que la universidad podría ser o debería ser. Y creo que coincidiríamos, a lo mejor no en un 100%, pero en un 95%, 95%, ¿eh? Y mira que somos personas muy diferentes, de entornos distintos y probablemente en otros temas discreparemos muchísimo. Pero creo que todos tenemos una idea bastante aproximada y podríamos hacer un retrato robot de cómo creemos que debería ser la universidad. Mi frustración es cómo es la universidad y el hecho de que muchos de nosotros estemos en contacto con la universidad, cada uno con una universidad diferente, pero seguro que podemos extraer las principales grietas. Creo que puede aportar puede aportar al gran debate que nos estamos encontrando, que es dónde estamos llevando, a dónde estamos conduciendo a estas generaciones, Lula, porque yo firmo ahora mismo que la universidad sea el instrumento que crea o que construye esas piezas de recambio y enfoca el talento allí donde debería ir. Pero creo que no es la realidad, creo que no es la realidad. Y por terminar con el tema que estaba comentando Alberto, una de las cosas que no se me quitan de la cabeza es que sí estamos en el qué hacemos y cómo, pero no en el por qué. O sea, no en
cuál es el modelo, cuál es el porqué, cuál es el fundamento ahora mismo de la universidad. Sabemos lo que fue, seguimos soñando con que es donde está la vanguardia, pero cuando lees cuál era el objetivo de las universidades de entonces, a mí me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Pues porque era que quienes... Es verdad que a lo mejor, y eso es otro tema que podemos hablar, entonces las universidades eran muy elitistas, ¿no? A ver, en la Edad Media eran los monjes, bueno, el nombre de la rosa, quienes tenían el conocimiento y tal, pero de todas formas era repetitivo, o sea, repetían lo que había, y es verdad que los escolásticos dieron lugar a un método de investigación que con modificaciones ha perdurado hasta nuestros días. Pero la realidad es que durante muchos siglos o durante varios siglos, la universidad pretendía que los alumnos que estudiaban allí estuvieran en la vanguardia, supieran y tuvieran el conocimiento fronterizo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los profesores que estaban, vamos a empezar con el latigazo, los profesores que estaban ahí estaban investigando, estaban en la cresta de la ola, estaban aportando conocimiento, con lo cual, pues los muchachos que iban a estudiar a la universidad no eran todos, los que querían tener un progreso profesional tenían no necesariamente oficios, porque bueno, pues estaban por un lado los abogados en ejercicio y por otro lado los que estaban investigando en teoría jurídica. Entonces había claramente la rama más de investigación de conocimiento y la rama de ejercicio de una profesión. En lo que nos hemos convertido las universidades, o en lo que se han convertido las universidades, se ha dejado de lado, con contadas excepciones, y estoy hablando de España, la parte de los profesores están todos en la cresta de la ola, porque si miramos la investigación universitaria, pues entonces volvemos a llorar otra vez, y los alumnos que van a la universidad estudian un manual. A mí eso me saca de quicio, o sea, que se estudie con manuales, que es para mí pues la estandarización del conocimiento, y lo decía Alberto muy bien, o sea, es un aparcamiento que es una continuación, es el aparcamiento upgrade de las escuelas. En las escuelas dejamos ahí a nuestros niños en plan desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde o lo que sea, y ahora ya cuando acaban, que se examinen un paripé de si no es tonto, vale mucho, que vaya a la universidad, porque si no, qué horror, qué vas a ser en el mundo, qué vas a hacer. Entonces, yo echo de menos un poco esa conciencia de qué era la universidad entonces. Igual es muy romántico, ¿eh? O sea, a lo mejor debería pero la cuestión, darme cuenta de que el presente nos dice otras cosas. pero tú que los recibes ahí cuando llegan a la universidad, María, el tema está antes, ¿no? O sea, no es solamente por cómo está articulada la universidad, está también, obviamente, ahora luego si eso vamos analizando, la universidad tiene sus problemas, unos problemas que son intrínsecos, suyos, también de un sistema desvirtuado y un sistema, pues bueno, iba a utilizar una palabra, sí, endogámico en muchos sentidos. Sí, También, luego también, hay unas externalidades, que sea como esté definido a nivel político y cómo sea el sistema, no sé qué, pero es que luego al final también está la materia base, también es con la que la gente que llega allí, que no sé si llegan con claro. una idea de lo que, con la misma idea con la que llegaban antes, independientemente de cómo sea el sistema educativo o de cómo sea una universidad en concreto. Es que pensemos en la diferente razón de ser o el diferente objetivo de las escuelas y de las universidades. Estamos en el pasado, ¿no? En el pasado, las escuelas lo que enseñaban no era solamente a sumar y restar, enseñaban unas normas básicas, unas normas cívicas básicas, era donde se socializaba, donde se aprendía que había un respeto, que tenías que cuidar tus cosas. Había un mínimo, ¿no? Y se enseñaba un conocimiento básico, que no quiere decir que fuera poco importante, porque se enseñaban las principales reglas sociales de la comunidad donde estabas, ¿no? Y conocías a toda tu comunidad, ¿no? Estabas con los demás niños cuyos padres, pues uno era el tendero, era el no sé qué, pues eso era una escuela, ¿no? Y no se transmitía conocimiento, pero sobre todo la tradición de las normas sociales que había en aquel entonces. Que si eran normas sociales terribles, como darte con la regla en la mano, pues es que eso era lo que había, ¿no? O si eran unas tradiciones sociales
más pedagógicas o mejores, más fructíferas, pues suerte que habías tenido. Yo me acuerdo que estudiando la historia de, si me pongo en plan abuelita cebolleta, me calláis, pero estudiando la historia de un economista súper interesante que era Thorstein Veblen, el tipo era estadounidense, pero había nacido en una comunidad noruega de estas de las que salen las películas, ¿no? Que seguían la tradición. Nació a finales del 19, del 19, o sea, vivió sobre todo la primera parte del 20. Y el tipo, en su escuela, la tradición era que había clases de debates. Entonces tú tenías que escribir una redacción sobre lo que fuera. El tipo, que era muy tocapelotas, escribía sobre los beneficios de fumar, por ejemplo, de fumar, de fumar, no, perdón, de beber alcohol, los beneficios de beber alcohol con 12 años, porque le daba por ahí, ¿no? Entonces era un gran cuestionador. Yo me habría llevado fin con él. Entonces era un gran cuestionador, pero tenía 10 años, 11, y debía, lo que se le enseñaba era, oye, coge tu idea y defiéndela con argumentos, ¿no? Jolines, me habría encantado que me hubieran enseñado eso en la escuela, ¿no? Y no, me Ya te enseñaron digo. muchas cosas, o sea, francés, ciencias naturales, el ciclo del agua, la sintaxis y todas esas cosas, muy útil, pero, no sé, quiero decir, ahora lo que me estás diciendo es, y es verdad, es una continuación, el problema lo arrastramos y lo que nos llega, los chavales que tienen 17, 18 años que llegan a la universidad, tienen la misma inmadurez que 2 meses antes que estaban en el colegio. La misma inmadurez o madurez, ¿no? Claro, lo que pasa es que fíjate que de los modelos todo esto es herencia al final un poco del mundo jacobino, todo inspirado en Rousseau y, y también en aquel momento, claro, al final se lo cargaron porque era girondino a Condorcet, al marqués de Condorcet, pero al final la instrucción es competencia un poco del Estado, si es que quieres mantener el mismo conocimiento para todo el mundo, pero lo que es la otra parte, por eso antes separaba los verbos, la otra parte de la formación, eso de lo de las ideas, los valores, los principios morales, eso tiene que estar en la escuela, obviamente sí, también se desarrolla en la escuela, pero Tienen que siempre y estar en cuando sean casa. unos valores, claro, exactamente. Tienen que ser Pero, pero en la escuela en la escuela lo que estaba diciendo tú, hay una serie de valores que son los aceptados por toda la sociedad, que eso sí que tiene sentido, que también en la escuela forme parte no es instrucción en cuanto a conocimiento, pero sí es parte de esa educación. Pero el resto debería estar también formado en casa, y que no sé si eso al final está llegando. está abriéndose un poco la mano, pero fíjate que has dicho una frase que a mí me parece crucial porque es el virus, para, para bien o para mal, es lo que se ha contagiado del colegio a la universidad y es homogeneización. O sea, tenía sentido que el Estado, que el gobierno, no, más que el gobierno, el Estado quisiera que hubiera un conocimiento homogéneo y que los niños supieran sumar, restar, ciencias naturales, idiomas, lo que fuera, y también socializar, pero en el momento en que eso se lleva a la universidad y entonces todo tiene que ser homogéneo en la universidad, se pierde esa esencia de la que hablaba al principio. Había manos Sí. levantadas y voces esperando, perdón. Yo os voy a decir, hemos tocado un poco la parte más histórica del contexto donde vienen modelos educativos. Yo os iba a proponer pasar a la parte 2 que ya hemos empezado a apuntarlas, los Sí, para qué, los por qué, los cómo, esta parte de finalidad y objetivos, ¿no? César, como buen diseñador, estará de acuerdo conmigo que si no tenemos en cuenta los para qué, los cómo nunca salen, ¿no? Entonces, ¿somos capaces de ponernos de acuerdo en los para qué y en los cómo? Ahí está precisamente la espada de Damocles, que no estamos, un poco la frase está tan preciosa que haces tras César, de que peleamos por valores en disputa. Esos valores en disputa están condicionando que los diferentes modelos no acabamos de ponernos de acuerdo, estamos diseñando sistemas educativos por inercia o de verdad tenemos una intención, un modelo social, un modelo país que desencadene. Yo sabéis que tengo cierta vinculación con Bélgica, bueno, cierta
confianza total, que mujeres de ahí, como me escuche, y veo que es muy diferente estos para qué es allí. Y, por ejemplo, esta labor del profesor investigador realmente da muy poquitas clases, un profesor, porque su función primordial es la investigación y casi es un subproducto la docencia. Entonces, ¿qué os parece esta parte de los para qué, los cómo, los tenemos claros? ¿Están en disputa? ¿Cómo lo veis? Venga, César, arranca. Hombre, yo creo que para empezar, podríamos decir que hay como, bueno, tú tienes la filosofía y luego tienes dos ramas del saber que, si me permitís, aunque sea un poquitín grosero, podríamos dividir entre saber utilitario, que es el que sirve para la producción y de productos y servicios y que conducen a, que son la base de nuestro bienestar material, y que ahí tendrías, pues, como logías tendrías las ciencias duras y como técnicas las ingenierías, ¿no? Y luego toda otra rama, que es el saber no utilitario, que es el que nos sirve para la búsqueda de sentido y para buscar la vida buena, que comprendería, por ser muy grosero, como logía las humanidades y como técnica los oficios creativos. Y para empezar, precisamente María lo estaba diciendo, ¿no? Como que creo que un vector de esos valores en disputa estaría en que unos dicen que los del saber no utilitario dicen que los del saber utilitario son unos filisteos y los del saber utilitario dicen que los del saber no utilitario no sirven para nada, y ese reduccionismo creo que no nos lleva a ningún lado bueno, y porque al fin y al cabo, yo que sé, una sociedad muy formada en conocimiento utilitario es muy productiva y muy competitiva, y si está formada en conocimiento utilitario es muy culta y muy creativa, y eso tampoco está mal, ¿no? Pero, y luego, no sé, quizás tendríamos que pensar en cuáles son las condiciones de contorno que han variado, ¿no? El hecho, por una parte, de que el conocimiento está libremente disponible para quien tenga el suficiente hambre de él, que se puede, hombre, me parece muy bien que las profesiones colegiadas como la medicina estén fuera de eso, pero que hay muchísimas ramas del saber donde la gente se autoforma, y además que creo que vivimos vidas muy diversas y que nuestra etapa universitaria no tiene por qué ser a salir de la educación secundaria, que cada vez más personas aprenden en la universidad mucho mayores y para bien. O sea, ¿por qué tiene que ser la universidad la guardería de unos chavales que estamos como profes constantemente como intentando que se interesen? Joder, o sea, vete a arreglar coches, ya volverás cuando quieras aprender, ¿no? O sea, Correcto. y luego otro que decías 100%. tú, María, que era lo de homogeneización versus diversificación y atención a la diversidad, ¿no? Con todo lo, como dos fuerzas que a lo mejor no es que ninguna tenga la razón, sino que hay que encontrar ahí una solución de compromiso razonable. Me Sí, pero refiero a que todos tenemos que salir del sistema educativo con unos mínimos de ser personas convivibles, y por otra parte somos todas distintas y cada una deberíamos como buscar nuestro florecimiento humano por donde podamos, y a lo mejor nada más que la única función, llegado un momento después de la educación obligatoria, tendría que ser animar a la gente a que se autoformara, a que buscara el conocimiento por ahí. Habilitar, ¿no? Plataformas, autopistas de conocimiento y elige tu propia Esto va aventura. a llegar en el futuro, pero fíjate, estoy al 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, César, al 100%. Y yo, un poco al hilo, por no repetir lo que tú has dicho, al hilo de los para qué, ¿no? Que decía Alberto, es importante el para qué. Yo me preguntaba, ahora mismo, esa división del conocimiento que has hecho, que me parece perfecta, me encantaría sentarme contigo y empezar a matizar y tal, porque podríamos hacer un árbol ahí maravilloso, florecido y todo, ¿no? Con frutos y flores. Pero por seguir en esa diferenciación, ¿no? Hace tiempo, bueno, en el siglo XIX, la universidad era así. O sea, tú tenías la universidad por un lado y tenías, pues perdonadme que ponga otro ejemplo de otro economista, Jean-Baptiste
que era un enorme teórico, es todavía un enorme teórico de la economía en Francia, y el tipo era profesor. En esa época la economía se estaba formando como saber universitario independiente. Empieza a estudiarse la economía política, que era como se llamaba la teoría económica, de manera independiente, no asociada a la filosofía, como Adam Smith, o a la moral o tal. Bueno, pues este tipo era profesor de la Escuela de Artes y Oficios de París, que era una institución de muchísimo prestigio, donde iba gente a aprender ciencias empresariales. No estudiaban empresariales en la universidad. Y a partir de ese pensamiento se me ha ocurrido por qué hemos cogido el conocimiento, lo hemos diversificado tanto y nos hemos empeñado en poner todo a nivel de grado universitario. O sea, tiene que ser un grado reconocido por la ANECA con el sello europeo y bueno, y si ya conseguimos eso, le ponemos un máster. Y entonces ya tenemos grado más máster. Y entonces lo que hemos hecho ha sido como tener cajoncitos y intentar que cualquier cosa que sea discutible o en la que nos podamos formar, pues vamos a pensar en resolución de problemas complejos, por ejemplo, por poner un caso. Dentro de nada ya será un grado universitario que se estudiará con manuales, recetarios, slides preparadas anticipadamente y a Recuenco le dará un ataque, ¿no? Zaparipando. Pero es que, claro, hay grados de cosas insólitas porque eso te da estatus, tener un grado. Y en realidad no te aumenta el conocimiento en absoluto. Tienes ahí un sello y punto. Y prueba de eso es que se ha producido ya la compraventa de grados y de grados homologados, homologaciones, a veces para bien. No voy a nombrar el caso por si la ANECA me está escuchando que no investigue, pero muchas otras veces universidades extranjeras que no se sabe de dónde vienen, llegan aquí, se ponen de acuerdo con una universidad de aquí, le ponen el sello de la ANECA y ya está. No te quiero contar el follón que hay en los másters con ese tipo de comercialización de los títulos universitarios. Y a mí eso es a lo que yo llamo perder el norte, perder el porqué y perderse en el cómo y no en el para qué, ¿no? O sea, sin saber para qué necesitamos esto, se le pone el sello por intereses creados de unos y de los otros, de arriba y de abajo, y así se destroza la universidad. Pero claro, tiene un porqué detrás, o sea, es decir, la universidad y el contenido de la universidad se productiza. Entonces, desde el momento que se convierte en un producto, se mercantiliza con ello y dices, bueno, vamos a ver, ¿cuántos alumnos me caben en este producto que tengo? 150 al año. El segundo año que tendré 2 cursos serán 300, el siguiente serán 600 porque tendré... esos son los cálculos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto puedo alargar el lifetime value, ¿no? ¿Cuánto puedo aumentar el lifetime value de mi cliente, que es el estudiante? Pues si está 4 años, a partir de ahora los 4 años no te sirven para nada si no tienes 2 másteres, ya te he metido 2 más. Toma ya, porque ya nadie se quiere doctorar y no podían ser 5. Entonces, detrás de todo esto hay un conglomerado que industrializa a la universidad hacia su contenido, porque al final te das cuenta, y esto tiene muchas capas, desde toda la capa de M&A enorme entre universidades, ¿vale?, hasta la capa de empresas que se dedican a traerte estudiantes. Que en España ya no nacen más niños y llegamos a un punto en el que ya tenemos el tope de la gente de 18, no pasa nada. Te lo voy a llenar con gente de Latinoamérica a la cual le voy a ofrecer que se vengan aquí 4 años. Y yo me dedico a organizarte esto. Y además te lo organizo con un seguro por detrás, porque necesitas que se queden 4 años. Entonces no te vale con que vengan 1 año y se saquen una visa y tal. No, tienen que estar 4 años. Luego te meto un algoritmo para que identifique tu cliente ideal, que va a venir 4 años a quedarse en tu universidad, porque además está ocupando unas plazas que te permite la ANECA de estudiantes importados. Toma ya. Entonces... Sí. Y lo paradójico de lo que estás diciendo, Lula, y perdona que te he interrumpido, es que esto se da en la pública y en la privada. O sea, estamos ahí todos picoteando del mismo charco. Exacto. A lo mejor lo que pasa es que
Perdón, Lula, adelante. No, perdona, César. No, que digo que a lo mejor de lo que estáis hablando me suena es que a que uno de los momentos en los que la universidad perdió el norte también fue cuando de alguna manera se emborrachó de su vieja condición de gatekeeper del conocimiento, en plan del conocimiento es aquí. O vienes aquí o te vas a las tinieblas exteriores donde es el llanto y el rechinar de dientes. Entonces te encumbras y la universidad empieza a dedicar una parte significativa de sus esfuerzos a justificarse a sí misma. Un estamento se convierte en un estamento universitario. No sé si lo sabéis, pero un 40% de las personas que están en esta tertulia no tienen título universitario. O están en ello. Sí, a ver, al hilo de lo que sabes, yo quería meter una cosa, no sé si maestro de ceremonias, Alberto, ¿quieres ya pasar al 3? Es que había 3 cosas que me voy a envenenar. No te prives. Me voy a envenenar. A ver, una cosa, estamos aquí hablando de la universidad como si fuera la única vía para prosperar en el mundo. Joder, En España. En el bueno, mundo. ya, vale. Por eso, sí, bueno, en España a día de hoy, y tal y como está montado, pero quiero decir que hay otros modelos, coño, que también, que ya conocéis, joder, cómo está montado el sistema alemán, por ejemplo, y otros países de su órbita basados Bélgica, claro, Bélgica a los pasado. 14 años empiezan a elegir profesión. Sí. Claro, justo. A ver, no tanto elegir profesión, o sea, que también es verdad que aquel antiguo... Encaminarse o habilitarse hacia Claro. No soy persona de social conocimiento, tengo otro tipo de intereses más manuales, más emprendedores, más de construir, ¿no? Claro, entonces es aquello que el antiguo sistema prusiano, joder, pues claro que ha evolucionado y pues eso, no vas hacia el gymnasium a los 11 años, tal, bueno, vas hacia la Realschule y luego ya pues irá y unos pasaron el Abitur y van a la universidad y otros acaban en el Ausbildung ahí en la FP, pero claro, la FP tal y como se plantea en Alemania y en todos esos países alrededor, es que no tiene nada que ver. Entonces no es de, mira, no llego a la universidad, no está haciendo un máster en la universidad, no, ya, y queda. Claro, ¿qué ha pasado? Que con las Gesamtschule ya se hizo más, que imagino que en Bélgica también pasará así, ya se hicieron escuelas más comprensivas porque el otro quizás se agregaba demasiado pronto. Entonces las Gesamtschule alemanas sí que no van, pero según van pasando los años 11, 12, 13, 14, 15, sí que van subiendo los niveles y ahí ya se va produciendo esa segregación de una manera más natural. Y no pasa nada porque no vayas a una universidad y no hagas otras cosas. Entonces, eso por un lado. Luego, de todo lo que estabas diciendo, joder, al final la universidad... El problema es que decís, muchos sistemas, y sobre todo esto, los occidentales, que luego si eso podíamos hablar de los orientales, pero es que queremos hacer todo a la vez. O sea, queremos que haya empleabilidad, que sean buenos ciudadanos, que sean felices, que sean creativos, que sean iguales. Entonces, al final, eso queda como resultado la incoherencia. Cuando todo es prioritario, nada lo es. Y al final, pues eso, tiene sistemas que se mueven por modas pedagógicas, por presiones políticas, o ya sea por deshacer lo que hicieron los anteriores, o por generar identidad de grupo, que entonces al final tal. Y ya lo último, y cierro, perdón, que es que me tenéis las 3 pelotas ahí votando y es que no puedo. Lo que decís de los incentivos de la academia, los incentivos de la universidad. Es que, joder, es un cachondeo, porque dices, o sea, ¿cómo demonios vas a hablar de emprendimiento universitario? Lo que decís es de que antiguamente los profesores también se dedicaban a la investigación, no tenían que dar una docencia. No, es que habría que fomentar el emprendimiento y es cosmético, joder, porque es que al final estamos pidiendo una innovación en la universidad y al mismo tiempo castigamos a quien innova por lo menos fuera del paper, porque la NECA y porque patatas y porque al final lo que está uno buscando es su puta plaza y al final gana, triunfa el publica o perece para agarrar la silla y quedarte aquí. Aunque lo mismo a ti te gustaría innovar e investigar y hacer otra serie de cosas, pero si quieres seguir aquí, tienes que afianzarte a la silla y tienes que hacerlo pasando por todo esto. Sí, todo precioso, Precioso. Pero dime una cosa, ¿por qué si esos modelos, el modelo alemán, el modelo belga, hay muchísimos, seguro, muchísimas personas que se dedican a la educación y tal, investigándolos y analizándolos y viendo las bondades de esos sistemas? ¿Te parece plausible que se implemente en España? O sea, ¿qué tendría que pasar en España en los colegios
para que a los 11 años, vamos a poner 12, para que a los 12 años hubiera un examen, una reválida, para que tuvieran que elegir, para que eligieran algo que fuera irreversible, que luego no hubiera curso puente y mandangas de esas, y que, oye, una persona que no es habilitada para ir a la universidad, luego puede ser pues experta porque se ha formado en, yo qué sé, la filosofía kantiana y además toca el violín y además sabe más que nadie de tal cosa, porque aprender y estudiar se puede hacer de manera informal, no necesariamente metido en una jaula y en una cajita que son los títulos de los que hablaba Lula. Lo primero que iba a pasar es que en los colegios tenía que haber una revolución. Porque, pues, primero porque los padres se comen, no hay nadie que tenga el valor de hacer eso. O sea, los padres se comen o a las autoridades administrativas públicas o a las autoridades de los colegios privados, y lo más que hacen ahora mismo, lo que pasa es que si tu hijo va a tal colegio, conoce a determinadas personas que en su futuro serán pares en una determinada capa o en una determinada profesión o en un determinado nivel o en un determinado no sé cuántos. Y eso es así, y eso es así. Entonces, a mí me encanta que lo de la escuela, que lo pensemos varias veces, pero mira, los experimentos que ha habido de poner o de mejorar la formación profesional a la alemana, que es asociando la formación profesional a empresas, etcétera, etcétera, sé que se ha hecho en Málaga, ha tenido un resultado regular. ¿Por qué? Pues porque tampoco tenemos empresas muy grandes, pues porque es la primera vez, porque una cosa es innovar y otra cosa es mantener esa innovación. O sea, tú puedes aplicar una medida revolucionaria, pero si cuando viene el apretón no la sustentas, no la mantienes, pues entonces tienes picos de lo intento, fracaso, lo intento, fracaso. No, inténtalo y sujétalo para que la gente, y esto es algo que me parece muy importante, la gente tenga esa cultura, ¿no? Es decir, hay una cosa en Bélgica y en Alemania que aquí no tenemos, que es una cultura de la educación, y ahora me encantaría que habláramos de Oriente, cómo se ve la educación en casa, fuera de casa, cuál es esa cultura de la educación en otros países que no son España, y probablemente esto también lo hemos exportado a Latinoamérica y disfrutan del mismo terrible sistema que disfrutamos nosotros. Pues me das pie, María, porque hemos estado viendo la parte más histórica, los orígenes, hemos estado viendo los para qué, los porqués, y claro, el tema es que no diseñamos en el éter, ¿no? Sino que diseñamos en un contexto, digas tú, contexto país, contexto social, contexto de nuestros hijos. Yo he hecho el experimento, lo he hecho esta mañana en el desayuno con mis peques, y oye, esto del cole, ¿qué es realmente lo que más os duele del cole? Me dicen, no, pues es que se premia mucho memorizar y además lo que hacemos pues no se aplica demasiado la realidad y está todo enfocado como a cierto tipo de inteligencia, como más cognitiva. No me lo han dicho, por supuesto, con estas palabras, estoy tratando de destilar lo que ellos me han dicho, ¿no? Se castiga el error y te muestran nada más en lo que eres malo, no en lo que eres bueno, ¿no? Yo al final he tratado, además, como teníamos una experta en teoría económica, digo, a mí esto me está sonando mucho a variable stock versus variable flujo, ¿no? A lo mejor tenemos con una visión de la educación de variable stock, pero stock literal, o sea, de apilar certificados, títulos y tal, en vez de algo que se apila, algo que se experimenta, la educación, ¿no? Es una variable flujo, una serie de experiencias vitales que se componen eso en este itinerario elige tu propia aventura. Bueno, simplemente quería dar pie como a este tercer bloque de eso, la condición de contorno, los hijos de hoy. Sé que tú te apetecía, María, más hablar mucho del proceso input versus output, el ciudadano que sale del sistema versus el que entra al sistema y cómo se puede producir esa transformación. Así que nada, abrimos el ruedo. Le doy. A ver, a mí una de las cosas que me llaman mucho la atención es precisamente, o sea, yo estuve en un proceso de innovación docente que luego no, pues nadie lo sostuvo, entonces se cayó, pero ahí aprendí muchísimo sobre quién es el alumno que llega y quién es el alumno que pretendemos que salga, ¿no? Para saber cuáles son los procesos que tienen que pasar en las diferentes carreras, en los diferentes grados en los que estoy involucrada, ¿no? Eso me obligó muchísimo a pensar en quiénes son los alumnos que vienen.
Y estamos en un momento en el que yo creo que durante ciertos años, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que a ver, los jóvenes siempre son rebeldes. El rock and roll era rebelde, el punk era rebelde, el reggaetón es rebelde, bueno, X. Pero en general había cierta predictibilidad de quiénes eran los alumnos que entraban, más o menos, ¿no? Con cambios sociales y cambios culturales en esos alumnos, en los chavales de 18 años, que era, yo creo que bastante previsible. Pero hoy en día, probablemente por las nuevas tecnologías y luego sacaremos con Lula la IA y todo esto, pero yo me he dado cuenta de que están hiperestimulados. Están hiperestimulados como no lo hemos estado en generaciones. Entonces, por eso lo de la cierta predictibilidad. Además, tienen muy baja tolerancia a la frustración. Tiene una relación con el tiempo muy particular, porque yo me he dado cuenta de que vagos no son, o sea, no es verdad que son vagos o que todo lo quieren ya. Hay determinadas cosas que las quieren ya, pero tienen una relación casi comercial o instrumental con el tiempo. Y con eso lo que quiero decir es que el tiempo es algo que se consume y que te tiene que reportar algo. Es decir, hay una transacción. Yo utilizo el tiempo en esto, dedico tiempo a esto si me da un retorno. Y el retorno tiene que ser suficiente. Y cuando hay tiempos muertos, aprovecho para hiperestimularme con lo que sean. Las redes sociales, los juegos, me da igual qué, ¿no? Entonces, el estar permanentemente rellenando de estímulos es lo que provoca que luego César y yo y todos los que deis clase tengamos que estar permanentemente pensando ¿cómo narices hago para que se interesen? Porque como están hiperestimulados no tienen este gusto por los procesos, por ese aprendizaje, me da esa sensación, ¿no? Bueno, pues también tiene una relación muy particular con la autoridad. La autoridad no la asumen. O sea, la autoridad se negocia. No me parece mal, pero es así, se negocia. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que entra y lo que se encuentran es un sistema que pretende sacarles homogéneos. Y entonces a mí me parece que entra una diversidad y pretendemos homogeneizarles lo suficiente como para que encuentren trabajo, sean gente de provecho, tal, no sé qué. Y yo creo que, desde luego, en la universidad nos preocupamos de cuántos alumnos tenemos, cuántos grados anecados, cuántos doctorados anecados, másters anecados. Lo que ha dicho Lula me parece que es palabra de Dios, te alabamos Señor, que es cuánto tiempo podemos retener este tipo, todo lo que haga falta. Y montamos 5 grados, o sea, yo qué sé, grados dobles más máster y luego no sé qué. Pero no nos preocupamos por el número, la empleabilidad, o sea, si salen muchos colocados, lo que tardan en colocarse, si al cabo de 3 años cambian de trabajo, pero no nos ocupamos de nada más. O sea, no sé si ha sido César o alguien que ha dicho que la universidad está, entre otras cosas, para generar ciudadanos honestos, responsables y tal, no sé qué, que es una de las cosas que tenía apuntado yo, el para qué, ¿no? Pues la universidad sirve para generar ciudadanos responsables, para ciudadanos con criterio. Olvídate. Buscamos tasas de empleabilidad y ya está, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención ver a los alumnos en primero y ver a los alumnos en cuarto. Me llama mucho la atención, llevo muchos años en la universidad y yo creo que ahora es cuando veo más choque, más diferencia. Y creo que no terminan de entender, o sea, aprenden por prueba y error cómo hago para acomodarme, porque somos seres adaptativos, pero no terminan de entender el valor de la universidad. Incluso María, a lo mejor hasta ni se entienden, ¿no? Los que entran en primero con los que están saliendo en cuarto, o sea, las generaciones se están, mi percepción, achatando de forma que, y claro, esa situación de contexto no es de contexto, es de contextos, porque son generaciones que evolucionan a velocidad de vértigo. Lula, perdón, tenías mano levantada. Jo, es que a mí me habéis dejado, pues también, como tengo tantas pelotas botando ahora mismo, que realmente estoy en plan malabarista con las cosas que me gustaría hilar, ¿no? Habéis hablado de inversión, ¿vale? Al final, la educación
es una inversión que tú haces y que pretendes amortizar el día que encuentras un trabajo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué esperas una empleabilidad al final? Para mí el mejor indicador de un máster o de un grado es cuánta gente sale trabajando de este máster o este grado en una profesión relacionada con el conocimiento que ha adquirido. O sea, realmente esta educación que es una inversión, ¿vale? Claramente es una inversión en tiempo, es una inversión en dinero de tus padres, es una inversión en un montón de sentidos, ¿no? Debe tener un retorno de esa inversión en el futuro, ¿vale? Cuando se elige determinado colegio, determinada universidad, en función de qué relaciones voy a establecer en ella, también es una inversión. O sea, el padre que te está metiendo exactamente en la misma universidad donde él estudió, el padre o la madre, ¿vale? O en el mismo colegio donde estudió, porque ahí hice mis amigos, que ahora son mis compañeros o mis socios o mis, etcétera, claro que tiene una función. Y hay másters de 36.000 euros que se pagan porque de ahí tú sales con unas relaciones muy interesantes, ¿no? Que te llevan allá donde quieres en ese futuro laboral. Y si os fijáis, esto tiene muy poquito que ver con el conocimiento que adquieres, con el conocimiento como corpus de lo que voy a aprender, ¿no? Hay otros tipos de conocimientos, de establecer esas relaciones, de saber dónde me encuentro yo en la sociedad, que también es importante, ¿no? Pero el corpus, al final, podría ser el mismo que yo encuentro en otras universidades, pero el cómo se transmite, las relaciones que yo establezco y la clase social a la que yo accedo al formar parte de esa universidad, que puede tener perfiles más internacionales y me da un pie a internacionalizarme profesionalmente, o puede tener perfiles más locales, pero resulta que estoy accediendo a la crema, ¿no? No quiero utilizar la palabra casta, ¿vale? Pero estoy utilizando Ay, Dios mío, a la qué crema. rancio. Claro. Se eligen universidades por esos motivos. Entonces, claro, aquí la elección de mi camino, ¿no? formativo, la elección del lugar donde yo adquiero ese conocimiento, que no viene decidido por el estudiante muchas veces, viene Pero, Lula, decidido por el familiar. O sea, es que hay Pero para tanta eso ya miga tenéis ahí el club de campo. Claro, hay no, pero tanta una miga ahí que cosa, recoger. vamos a ser honestos, eso pasaba ya antes, desde hace mucho tiempo. Es decir, en Francia, por Claro, ejemplo, l'École Normale tenía mucho prestigio, l'École des Ponts et Chaussées, pues era el sitio donde tenías que ir si querías formar parte de la administración, de la élite de la administración, etcétera. Entonces, incluso antes, incluso antes de las universidades, pero luego con las primeras universidades, el estudiar con tal maestro te daba un sello. O sea, que la universidad sea símbolo de estatus, eso es permanente. Lo que me llama la atención es estatus de qué. O sea, no necesariamente de estar muy bien formados o de ser élite intelectual y tal, no sé qué, sino de otro tipo de estatus. Claro, ahí estaba construyendo un poco mi argumento. ¿Dónde se rompe esto? Antes la universidad tenía un sentido porque era donde estaba el conocimiento. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento empieza a estar en muchísimos sitios y algunos de ellos gratuitos? ¿Qué ocurre cuando puedes adquirir conocimiento en muchísimos espacios y ahora el conocimiento se comparte a expuertas? Estamos ¿Cómo de en pronto Y se aún rompe? diría yo, y añadiendo eso a lo que dices, Lula, ¿y qué pasa cuando en un mundo en transición la empleabilidad depende de que tengas un perfil de forma de peine? O sea, por ejemplo, que seas un súper generalista que sepa poquísimo de absolutamente todo y luego unas cuantas púas en varias partes que a lo mejor incluso cruzan humanidades con carreras más técnicas. ¿Sabes qué? Pues pasa que la gente que hemos tenido una autoeducación punk somos los que Los que a los manejáis que el nunca nos va a cotarro. faltar un duro en el bolsillo. Ah. Claro, y esa capacidad de adaptación que al final el hacerte un especialista en un momento dado te hace no destacar al lado de una persona que es menos especialista, pero que es un gran comunicador o una gran comunicadora. Es que, claro, y las habilidades blanditas, que no vienen de serie y que te Bueno, ponen eso es otra. en la pista de salida. Y O tan sea, tenemos lo de las necesarias. habilidades blandas y el tema de lo de, digamos, del metaconocimiento interdisciplinario. O sea, en plan de que tú estudias física, pues te vas a tener que relacionar con antropólogas, con diseñadoras y con una economista, ¿sabes?
Sí, lo Nos que estáis pasa, enseñando ya la patita del bloque sí. 4. Perdona, Fernando, sí. No, que iba a Porque decir os está... dos cosas. Una la recupero ahora de una cosa que decía antes María, pero de lo que está diciendo, los soft skills, las habilidades blanditas. Bueno, María nos envió, cuando estábamos preparando, nos envió un artículo de Steven Pinker, ¿no? El de cuál es el problema de Harvard. Y claro, qué pasa con todo esto de lo de las habilidades blanditas? Pues que son difíciles de evaluar. Y claro, cuando eliminas cuáles son los criterios objetivos de todo esto. Entonces, tú dices, al final, todo esto desaparece. Si empiezas ya si empiezas a llevar a la universidad, porque una cosa es cuando estás educando a los niños, pero cuando ya empiezas a llevar a la universidad, que si no hay que hacer más una evaluación más holística o no, lo que hay que evaluar es que tenga un perfil adecuado, como aquello de lo de los niños del progreso adecuadamente, ¿no? Pues al final lo que pasa con las universidades es Rúbricas que homeopáticas. más Son o menos, evaluaciones claro. homeopáticas. No, claro, pero es que, claro, cuando trasladas eso a la universidad, lo que pasa es que quienes dominan son los que dominan esos códigos culturales, y eso es peligroso, ¿no? O sea, igual que antes, que lo estáis mencionando, igual que antes tener dinero, pues lo mismo te favorecía a unas clases y suponía una desigualdad, porque podías ir estar con un profesor o estar en una universidad ahora los que manejan esos códigos culturales y demuestran tener esa visión más holística, esa posición, pues también provoca una desigualdad. Y lamentablemente es una desigualdad de mediocratización, ¿no? Es- Mediocratización, sí, la palabra estaría. a ver, Medicrización, creo O que de quieres decir. mediocrización, sí. una Pero cosa, vamos, sí. Fernando, Dime, vamos dime. a ser sinceros. O sea, las habilidades blandas, a ver si ahora vamos a descubrir la rueda. Ya han existido desde que existe el hombre. Y por Claro. supuesto que no somos iguales. Hay personas más inteligentes, menos inteligentes, pero, o sea, viva la variedad, ¿no? Viva la diversidad. Si no, imagínate todos clones. ¿Qué pasaba? Que entonces, no, antes de que hubiera esta especie de hype bestial de las habilidades blandas, que como son tan, no se pueden medir y tal, generan muchísimo humo y muchísimos parlanchines, ¿no? Muchísimo charlatán que está vendiendo ahí la burra a todo el que se deja y al que no se deja también. Antes de todo este hype, ya existían las habilidades blandas y había profesores que explicaban fatal y que no tenían nada, estas soft skills ni nada, y otros que sí. Pero ¿cuál era la diferencia? Que podías elegir el profesor. En mi universidad no puedes elegir profesor, ¿no? ¿Y qué pasa en los negocios, por ejemplo, o en el mercado, o a la hora de emplearte? Si pasamos al bloque de educación y mercado, pues que a lo mejor el mercado en su momento o en diferentes trabajos, en diferentes tareas, pedía más soft skills, o sea, habilidades blandas, que en otras. Pues no sé si un ingeniero aeroespacial, que es lo que me habría gustado ser cuando era pequeña, entre otras muchísimas cosas, tiene que tener muchas habilidades blandas, pero en el momento en que trabaja en equipo, sí. Entonces, yo creo que hay una especie de idealización de las habilidades blandas que es una equivocación y creo que no tienen que estar reñidas con la exigencia. No, pero fíjate que ahí hay una habilidad, y con esto ya le dejo al pobre Alberto, que seguro que ya lleva un rato que quiere pasar al siguiente módulo, que de lo Estamos que ya en el estaban siguiente mencionando. módulo. Ah, bueno, de lo que estaban mencionando antes, del tema Tácitamente. de la atención, ¿vale? Porque estaba Sí. preparando también al hilo de cuando, no sé, como leyendo a Mark Fisher, el no filósofo inglés, el de realismo capitalista, que me resultó muy curioso cómo había analizado él, que bueno, que tiene una experiencia de profesor de secundaria, las patologías, todos los desórdenes estos que tienen de la hiperactividad juvenil. Mm. Y cómo al final está muy relacionado, ¿no? Con lo compulsivo que tenemos de la cultura de consumo que hay ahora. Entonces, como que la dislexia se transforma en poslexia, porque ¿no? la capacidad esta de procesar toda esa densidad de imágenes es que es muy superior a la necesidad que tienes de leer. Entonces, lo que era antes la anedonia, la depresión, se transforma en una hedonia depresiva de que el adolescente o el joven, incluso en la universidad, es tan pasivo de que es inhábil de hacer cualquier cosa que no sea perseguir el placer, la gratificación inmediata, la atención. Entonces, al final,
que me estoy liando. Los desórdenes estos que hay de memoria también, que son tan comunes en la juventud, no es, al final es un poco esa parálisis, ¿no?, de la temporalidad que decías tú también, ¿no? Es como una sensación de estar viviendo en un presente continuo, sin principio ni fin. O sea, día tras día es como sentir la vida como si fuera un scroll infinito. No es tanto la metáfora esa de lo de la rata en la rueda, sino el joven haciendo scroll infinito. Y la vida se transforma en eso. Entonces es bastante gordo. Yo voy a aprovechar el punto de antes de las habilidades blandas. A mí me habéis hecho daño, lo reconozco. Yo Okay. soy creyente, además me dedico a gestión del cambio. Todo es blando, todos los atascos son blandos, de naturaleza blanda, no es dura, no es cognitivo el atasco, nunca, siempre es de personas, ¿no? Entonces yo soy bastante del hard is soft, soft is hard, ¿no? Dímelo Entonces, a mí, Alberto, que el otro día me decía uno dando la charla esta sobre el feedback, que me decía, no pensaba yo que había tanta psicología en lo de dar y recibir feedback. O sea, yo decía, Pobrecillos a quienes dé feedback. madre mía, hombre, exacto, madre mía. dar feedback por no decir En dar fin, potitos, ¿no? Que a veces yo digo que doy más potitos en mi vida laboral que cuando era padre de pequeñas criaturas. A ver, que viene el avión. Soft, eso es soft. Entonces, bueno, transicionando bloque 4, ¿no?, que estabais ya apuntando, educación, mercado laboral. Yo os quería lanzar una pregunta un poco provocativa. Educación, ¿y quién es el cliente de la educación? Cliente, que sé que es una palabra que a veces suena sucia, pero bueno, ¿quién es el que captura el valor del modelo educativo? ¿Son los padres, son los alumnos, son los profesores, son las empresas, es la sociedad? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando cada uno de estos entes pues espera un valor diferente y es esto compatible con un mismo sistema? ¿Puede servir un mismo sistema para aportar una propuesta de valor para todos y cada uno de estos stakeholders? ¿Cómo lo veis? Educación y empresa y mundo laboral. Yo empiezo yo. Yo creo que las, Facilita. Dale, yo creo que César, las que te empresas Espada. no estábamos saben lo que quieren. esperando. Yo creo que las Yo tengo empresas aquí no saben lo apuntado que cosas, quieren. ¿eh? Estamos en medio de una transición gorda, una policrisis, y, y las propias empresas no podrían, o sea, estamos en una crisis de la job description, de hecho, o sea, no creo que la job description sirva ya para gran cosa. Y yo llevo toda mi vida laboral, siempre que he participado en proyectos de selección, lo único que busco es gente que me parezca, a mi propio criterio, que tienen potencial. O sea, ¿en qué consiste nuestro negocio? Ya lo iremos descubriendo juntos. No es ya lo irás descubriendo. Esto, lo que necesito es gente que me acompañe a todavía no sé dónde. Y recuerdo perfectamente que para mí siempre había como dos tipologías de la persona perfecta para emplear. Una era la de la chica o el chico muy joven, muy brillante y que, como es un poco raro, no ha tenido éxito hasta ahora. Y la otra es la de la persona senior añosa que está prisionera en el lugar equivocado. Y a mí esos segundos me encantaban. O sea, lo de sacar a gente que está prisionera, que se ha atascado porque no encuentra el itinerario de salida de donde se ha quedado atascado profesionalmente, pero que luego viene otra persona y dice, pero si tú eres la leche, ven aquí, tú aquí, que te voy a... Y con toda honestidad, no A estoy del veces todo hasta seguro son de el mismo, que... César. ¿No? Dime. Que a veces hasta son el mismo en diferentes momentos de su vida. Sí, en efecto, sí, porque mucha gente singular digamos, con mezclas de capacidades así poco corrientes, pues más de una vez va a tener dificultades para encajar y tal. Esto, me refiero a que son dos tipos de perfiles que florecen súper rápido, que lo que pasa es que necesitan que tengas fe en que vas a transformarlas en personas productivas en poco tiempo. Y no tengo nada de fe en que el sistema universitario tenga como output a ese tipo de gente capaz de acompañarte todavía no sabes a dónde. Yo quería responder a la pregunta de Alberto. Me la ha respondido y me ha surgido otra pregunta. O sea, ¿quién es el cliente? El cliente son los padres, son los niños, o sea, los chavales, es el mercado. Yo creo que al final, yo he intentado preguntarle al mercado así en sueños, y el mercado lo que quiere son adultos funcionales.
O sea, el mercado está en permanente... El mercado no es un ente estático como esta maravillosa taza vikinga. No, es un proceso. El mercado está permanentemente cambiando. O sea, lo que decía César, que ha repetido varias veces, estamos en plena transición, estamos en una transición acelerada, clarísimamente, en muchos aspectos de nuestra realidad. Entonces, el mercado siempre está en permanente cambio, nunca está parado, ¿no? Puede ser que esté cambiando muy lentamente o más aceleradamente, pero está cambiando. Y lo que quiere en realidad son eso, adultos funcionales. Entonces me he preguntado, ¿qué son los adultos? ¿Quién decide qué es un adulto funcional? Un adulto funcional es un adulto que se puede adaptar para poder funcionar. Bueno, pues yo creo que uno de los problemas que tiene la universidad ahora mismo es que la persona que responde a qué es un adulto funcional no es ni el mercado. Bueno, el mercado tiene su respuesta, pero luego esa pregunta no la responden los alumnos, la responden los padres muchas veces, ¿no? Y me da igual universidad privada que pública, ¿eh? Los padres tenemos, en general, no, seguro que hay excepciones. Bueno, yo en concreto no, a lo mejor un poquito sí. Vamos a seguir dándonos latigazos. Tenemos una idea de lo que queremos para nuestros hijos y creemos que un adulto funcional es un adulto que es como nosotros fuimos o como es lo normal o como es el hijo del vecino o como es en general. Ese concepto normal lo digo en el peor sentido de la palabra. Y no nos damos cuenta, yo creo que no nos estamos dando cuenta de que al final quien tiene que decidir qué adulto funcional va a ser es el propio alumno. Es decir, me ha encantado la idea de César de yo quiero en mi empresa a alguien que sea capaz de con todo el equipo o conmigo, ver por dónde vamos a ir. O sea, cuál es que sea capaz de caminar, ¿no? Que sea capaz de caminar. Si tú le dices a una persona que sí, que tiene solo 18 años, pero mira dónde estaba, yo qué sé, Mozart con 18 años. No sé, ¿por qué podemos aprisionarles en un modelo que puede ser ideal para los padres o para la sociedad, lo que se espera de ellos, etcétera, pero a lo mejor no es donde rinden más, no es donde van a desplegar más su potencial? A lo mejor en ese momento no lo saben. A mí me encantaría que después del colegio, de la PAU o de la prueba esta y tal, que por narices tuvieran que estar 2 años por ahí ganando fuera, ¿eh? O sea, en otro continente, por ejemplo. Mis dieces, sí, Ah, total. ¿Sabes? Que luego lo vuelva a dirás la universidad haciendo, el que quiera, porque a lo haciendo. mejor hay gente que se ha sacado las castañas del fuego y ya no quiere volver a estudiar, o sí, o ¿no? Entonces, me parece que eso es uno de los problemas. Hablamos de qué pide el mercado, qué habilidades pide el mercado. Yo creo que el mercado no hace una lista de habilidades, van cambiando. Pues en un momento dado eran las ingenierías, luego no sé qué. Siempre creo que las habilidades blandas, y ahí mi lanza y mi escudo, Alberto, han estado ahí siempre, de una manera o de otra, porque siempre hemos trabajado en equipo, en la industria, en la agricultura, en el pueblo, en la aldea, en la ciudad. Y en el momento en que hay un equipo y hay ese factor X, ese factor humano, las habilidades blandas, la capacidad de comunicación, la empatía, todo lo que queráis, la gestión del cambio ahora se trata, pero se ha ido cambiando y se ha tenido que gestionar ese cambio con una linterna pequeñita en vez de con los focos que hacemos ahora durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que no le estamos respondiendo a los alumnos de la universidad en lo que se necesita, porque si nos centramos en responder al mercado de hoy, estamos traicionando a los alumnos del futuro. Entonces, estamos intentando transmitirles determinadas habilidades mínimas para que encuentren trabajo mañana, para que nuestras estadísticas estén aquí arriba, pero no nos estamos dando cuenta de que no nacen no salen con criterio propio, no salen con capacidad de análisis, no porque no puedan tenerlo, sino porque no les hemos enseñado que lo tienen. O sea, yo en Historia del Pensamiento Económico, por ejemplo, que lo dan en el último año y que es una asignatura, tienen muchísimas cosas encima porque tienen que aprender idiomas, se tienen que ir de Erasmus, luego tienen que volver y tienen que hacer prácticas de un TFG y bueno, o sea, sufren mogollón. Entonces, yo les intento instruir dentro de lo que cabe.
en el pensamiento crítico y les hago leer mucho, pero los exámenes son con todo delante, o sea, con todo el material delante. Y leen lo que pueden y lo interpretan. En clase interpretamos qué quiso decir tal, qué quiso decir cual, de manera muy imperfecta, porque tampoco tengo el tiempo y las herramientas y la capacidad. Sigo dentro de una rueda burocrática. Y lo único que me dicen es, no hemos hecho esto nunca antes. Y no estoy hablando no estoy hablando, sí, no quiero hablar mal de mis compañeros, yo doy clase en primero y en segundo. Estamos todos atados a un programa, a un sistema, a un tipo de clase, coordinación con los profesores, no sé qué, no sé cuántos. Seguro que hay buenos profesores que, sea en microeconomía, como en historia económica, como en cualquier otra de las asignaturas de mis grados, estarían encantados de decir, mirad, esto lo miráis por vuestra cuenta, podéis echar mano de la IA o de los manuales o de la biblioteca o de lo que os apetezca, pero hoy vamos a hablar del concepto de elasticidad de la demanda. Vamos a poner ejemplos, vamos a debatir que sí y que no. No tenemos tiempo para hacer eso. Yo creo que les estamos fallando. Sí, y a mí me gustaría me gustaría hacer una reflexión así que va desde el punto anterior a este y que quizá a Alberto le va a dejar abierto el pie para el siguiente, ¿vale? Y tiene mucho que ver con quién es el cliente y cuál es la materia prima de la universidad. O sea, estábamos pensando, o sea, se puede plantear que la materia prima de la universidad es el conocimiento, ¿no? O que son o que son esos profesores, ¿no? Que son capaces de transmitir el conocimiento de una forma especial. María, tú lo decías ahora, qué bonito es cuando un alumno te dice, nunca he hecho esto así. Y de repente le ves brillando los ojitos esto, ¿no? Y es que nos hemos saltado a un punto muy importante en el bloque 3, ¿no? De cómo son los niños y jóvenes de hoy. O sea, se nos ha llenado la boca en los últimos 20 años hablando de la economía de la atención, cuando nos hemos dado cuenta de que hemos estado agotando la materia prima que viene para el futuro. Es decir, no hemos agotado las mentes con ese scroll infinito, ¿no? O esos circuitos, ¿no? Dopaminérgicos en los que un clic era lo más que te podía pasar. Y decía, no se le puede poner en las manos de un niño de 12 años un móvil. No, ni una red social, ni de 14, ni de 15, ni de 16, y conozco gente de 30 más enganchado a las redes sociales de lo que puede estar cualquiera de mis hijos, ¿no? Entonces, nos hemos cargado, hemos reducido la ventana de atención de estos jóvenes que ahora entran a la universidad. Decimos, es que no tienen espíritu crítico. Pero es que no había nada que criticar, o sea, era like o no like, ahí va, ¿no? O es que no tienen comprensión lectora, es que no había que leer. O sea, nos quedábamos en el meme, como decía Milan Kundera, ¿no? Como cuando hemos llegado del eslogan, nos hemos quedado ya en el meme, ya no hay más reducción del conocimiento para coger y entrar en lo máximo que nos permite esa ventanita de atención y un cuadradito, ¿no? de 1 por 1. Entonces, nos hemos cargado el modo y nos lo hemos cargado como industria, me meto dentro de esta industria, ¿no? Nos hemos cargado el modo en que utilizan la atención estos estudiantes que llegan ahora a la universidad y nos quejamos de ellos, ¿vale? Y cierro el círculo y aquí viene esto, ¿no? Que qué difícil es aprender cuando no tienes atención, qué difícil es memorizar cuando no tienes atención, qué difícil es manejar conceptos cuando tu memoria de trabajo está totalmente asaltada como si fuera un gato cocainómano porque has estado metido en procesos y no tienen la culpa. Niño, deja el móvil. Perdona, tu industria se ha alimentado de que tu niño no deje el móvil, ¿vale? Y de niños hablo de todas las edades. Yo soy muy niña porque me desinstalo Instagram cada 3 meses porque digo, si es que no puedo. Y yo tengo capacidad de autorregularme, ¿no? Pero mi hija no. Pero ahí está. Entonces, voy a la tercera que nos viene a lo que viene el futuro, mirar hacia adelante, y ahí ya te dejo, Alberto, y corto mi rollo porque no me quiero regalar aquí, ¿no? Pero hemos limitado su atención, hemos cancelado su memoria porque no hace falta, tengo todo el rato un móvil donde encontrar las cosas y demás, y ahora venimos y les soltamos una IA gratuita que les hace los trabajos
no les obliga a mantener la atención. Tú llegas como el Día de Reyes o de Papá Noel, llegas debajo del árbol de ChatGPT que le ha metido la instrucción a ver qué te ha dejado y no tienes capacidad de crítica porque no tienes conocimiento y porque no sabes cuestionar alrededor. Y vuelvo a lo mismo, esto no estoy juzgando, ¿eh? Estoy estableciendo y dejando como unas miguitas de pan que no sé si llevan algún camino, pero sé que vais a ser capaces de recoger sobre qué hemos hecho con estos estudiantes, cómo recuperarlos y de qué sirve ahora quejarte de que la IA te lo hace todo, si es que les hemos puesto los mimbres para que sean felices con una IA que me lo hace todo, pero que además sí que en efecto me va a quitar el trabajo porque estos jóvenes eran la materia prima de las empresas que también necesitan el producto de la universidad, unos estudiantes que vienen con ganas de trabajar y poner en práctica cosas, ¿vale? Pero ya no me sirven, porque lo que me hacen 20 becarios me lo hace una IA, que esto lo estamos leyendo todos los días. ¿Cómo estamos, puedo poner luego un pie encima, jodiendo este futuro, este recorrido que hasta ahora era un poco natural y que más o menos está bien trabajado para que los estudiantes supieran qué se viene y para qué futuro estoy estudiando, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahí os lo dejo. Sí, yo iba a comentar antes, pues me da cosa porque ya lo has dejado tan votando para el quinto punto, pero es que quería recoger velas de una de las cosas que estaba diciendo antes, María, sobre que al final el cliente o el foco o el centro del sistema deberían ser los alumnos, ¿no? A lo Más mejor no al basados, 100%, a lo mejor no al 100%, pero creo que sí deberían sí, tener un... claro, más basado en sus objetivos. Entonces, claro, volviendo y sin desarrollar, pero esa comparativa, lo que decíamos de Oriente y Occidente, pues al final, claro, sus sistemas son... Es jodido esto, pero es que la realidad, al final, para sus modelos no existe educación sin crueldad, o bueno, si queremos ser más finos, sin hormesis, como resultado del esfuerzo. La cuestión es dónde la colocas, porque ellos la colocan más en lo que es el examen, lo que es todo el desarrollo para llegar, y nosotros como que la desplazamos en Occidente cada vez más hacia la vida posterior, que ya, y eso es parte de los soft skills, ¿no? De La las, resiliencia y la hormesis, la exacto. resiliencia, sí, Resiliencia. aprender aquello lo que decían en Fama, ¿no? Que ya todos tenemos aquí unas edades, ¿no? De que la fama cuesta y sudor y aquí es donde vais a empezar a sudar. Pues claro, pero es que eso, Pero si la aunque no promesa está rota, pero claro, si les estamos diciendo que retrasen la gratificación, pero la gratificación que viene después del esfuerzo, ¿dónde está? que sí, sí, O sea, si claro, ya no tienen, si la vieja promesa en la que crecimos nosotras de trabaja duro, estudia, sacas buenas notas y tendrás un buen empleo, Ya no ya no se cumple. existe. vale, Con un sí, buen sueldo. claro, pero ahí Incluso Eso es vuelvo una incluso no receta también. existe para el suficiente. nihilismo. Sí, pero es que lo estás planteando como una externalidad, de que alguien, la promesa que quién quiere, no, la promesa te la haces tú mismo. Es de lo que estamos hablando, de si es tu objetivo, si eres tú como alumno el que tú marcas tu destino, entonces, vale, nosotros podemos hacer todo lo que queramos para hacer una universidad más inclusiva, más meritocrática, más no sé qué, pero es que en otros países, y sí, te estoy hablando de China, de Corea del Sur, de Japón, es que el objetivo del alumno no es ser reconocido por sus méritos. El objetivo no es la meritocracia, es la exitocracia. Es tener Estás éxito. hablando del locus de control. Claro, aquí es que es totalmente externo, ¿no? Si consigues que el alumno tenga o que la persona tenga el locus de control interno, ¿vale? Dirige su barco. Es que es su vida. Pero aquí no lo tienen. No lo Sí, tienen. Claro. claro. Y ahí es donde quizás hay que trabajar. Y claro, A y su ahí mejor. devuelvo la pelota otra vez votando. Quizás es con lo del tema de todo lo de la inteligencia artificial, pues eso nos complica. Si ya teníamos bastantes problemas, nos viene a complicar todavía más, ¿no? Me gustaría nada más para cerrar el bloque un apunte muy cortito, y era que oyendo a María y también a muchos de vosotros sobre los límites de hacerle caso al mercado, me ha venido a la cabeza un modelo maravilloso que trabaja Elliot Friedson en un libro que se llama Professionalismo, que yo lo he adaptado un poquito al mundo de la educación, ¿no? Y a lo que esperamos
me atrevería a decir que lo que esperamos de un docente o de una docente, pero también del tipo de persona que queremos crear, ¿no? Y viene a decir que las organizaciones, pensad tanto en una escuela como en una empresa, pues hay dos lógicas o dos fuerzas que tienen cada una para su lado. Una es la fuerza del mercado, la lógica del mercado, que busca el interés, los deseos del consumidor, ofrecer una solución competitiva. Luego, la lógica de la eficiencia, que Friedson le llama la lógica de la burocracia, que tiene que ver con que se entreguen métricas, con que se sigan objetivos, se sigan procesos, se sigan sistemas. Yo ahí añadiría, creo que hay una tercera lógica que en realidad pertenece a la lógica del mercado, pero que creo que es particularmente prevalente en la educación hoy en día y que merece mención aparte, que es la lógica de la experiencia del alumno. O sea, de que salgan contentos, que vivan una experiencia como si esto fuera el parque de atracciones, que tantas y tantas veces como que condiciona la manera en la que parece como que el objetivo no es el aprendizaje, sino la experiencia. Y entonces Friedson lo que dice es que hay una tercera lógica, cuarta, si añadimos la lógica de la experiencia, que es la lógica del profesionalismo. Y la lógica del profesionalismo, ¿qué es lo que hace? Hace malabarismo con las demás, o sea, mediar entre las demás, pero haciéndolo protegiendo valores vulnerables. Valores como la coherencia, la objetividad, el rigor, el bien común, la sostenibilidad, la autonomía de las personas, la equidad, la salud. Entonces, creo que a mí esto me sorprendió cuando lo leí porque me daba mucho sentido, pero tampoco es que me lo hubieran enseñado en ningún lado. El hecho de que tu responsabilidad, tanto como docente como profesional, es hacer ese malabarismo, mediar entre la lógica del mercado y la lógica de la eficiencia y hacerlo protegiendo valores vulnerables. O sea, no nos engañemos, no nos engañemos, César. Ahora mismo la educación en las escuelas, los colegios y en las universidades, me da igual, podemos incluir las privadas, gracias a la anequización está absolutamente politizada y no mira el mercado, mira el interés político de todos los partidos, pero no nos equivoquemos. O sea, estamos hablando de si la educación debe mirar al mercado, si el mercado quiere adultos funcionales o qué quiere el mercado, pero la realidad es que la organización de la educación, la estructura de la educación, los planes y cómo se dan las clases, etcétera, 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 sigue estrictamente unas normas. No tienes más que mirar las memorias verificas de cada grado y de tal, no sé qué, que es terrible, terrible. O sea, es una tiranía de la burocratización que yo creo que hace imposible pues esto que acabas de comentar, las lógicas que acabas de comentar y la lógica de la profesionalización, que me parece del profesionalismo. Sí, bueno, o podríamos llamar a lo mejor profesionalidad, ¿no? De la profesionalidad, que me parece tan importante, ¿no? Bueno, pues es imposible aplicar eso hoy en España, en otros países tal vez sí, y este señor que escribe ese libro parece que no es español, pero aquí es una tiranía terrible. O sea, a mí me parece idílico, pero imposible en España. Muy bien. Oye, pues María tendrá que cenar, ¿no? O sea, que vamos a ir emplatando a la recta de salida y a mí casi el que más me apetece, que es mirar hacia el futuro, que es de lo que va este podcast, mirar hacia adelante. Yo creo que hay dos preguntas que yo me hacía en este bloque, que es qué debería cambiar en este modelo educativo si el foco, que quizá hemos hablado mucho de contenidos, de conocimiento, tendría que pivotar un poco más hacia un mundo de capacidades en un contexto de incertidumbre absoluta. A lo mejor el contenido pierde relevancia con la capacidad que quizá pues, nos permite pivotar más fácil. Y luego, sobre todo, qué preguntas no nos estamos haciendo hoy en día, porque al final estamos pensando en modelos educativos que, claro, diseñamos hoy, tiene un impacto futuro en un largo plazo, muy largo plazo, ¿no? Entonces, quizá tendríamos que pensar qué preguntas tendríamos que estar haciéndonos a fecha de hoy que tengan ese impacto en futuro. Sea más, Lula, que tienes también un par de noticias de actualidad que te apetece comentar, así que nada, abrimos el ruedo y miramos para adelante. Sí, y además hay un papel del que no hemos hablado, ¿vale?
por un lado desagradecido y por el otro a veces pues acomodaticio, que es el papel de las y los docentes, ¿no? Entonces sí que quería dejar encima de la mesa una noticia que me ha hecho pensar muchísimo, que es el acuerdo que se acaba, el partnership que se acaba de generar entre el Elon Musk, ¿no? Y su modelo educativo, que se ve que lleva años trabajando en un modelo educativo muy específico, ¿no? Y el gobierno de El Salvador, donde se va a introducir la inteligencia artificial, ¿vale? Dentro de 5.000 escuelas, es decir, para entender a 1 millón de estudiantes a la hora de servir el contenido, evaluar, dar... esto, cuando lo lees, te explota en la cara, hace sentido, ¿no? Cuando has hablado, como en mi caso, ¿no? Con una serie de docentes y todos han destacado, oye, cómo se ha estado en un proceso de investigación hace muy poquito, ¿vale? Con muchas entrevistas en profundidad y tal, y todos destacaban al final la caída del reconocimiento del docente como una pieza importante dentro de la sociedad, como no se sienten reconocidos y como esto se sienten reconocidos en el aula cuando tienen una relación buena con un alumno y dicen, por fin lo he entendido, gracias profe, ¿no? Pero de repente dicen, yo realmente no creo que tenga un valor en la sociedad como debería tener, como el que tiene un médico, ¿no? Es que estoy poniendo aquí unas piezas de lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces, claro, lees esta noticia, la metes en un contexto de desvalorización general del profesor y además entras en un punto de esa que ocurre aquí mucho en España, ¿no? Del profesor acomodado que ya tiene su plaza, que ya no tiene que evolucionar porque ya es un funcionario, y te vas a Singapur, profesores con unos sueldos altísimos, con un nivel de exigencia altísimo de reciclaje, y dices, pero vamos a ver, ¿cuál es el modelo, no? ¿Cuál es el profesor? ¿En qué se convierte el profesor en El Salvador? ¿En un dinamizador del aula? ¿En un garante de que los alumnos encuentran su atención a la diversidad en esas inteligencias artificiales que te ponen el contenido, te lo cuentan, te montan vídeos, puedes explorar tus intereses, y donde la evaluación ya no va de las respuestas, ¿no? Sino va de qué persona te conviertes capaz de hacer las preguntas correctas? O sea, es que hay tanto, se viene tanto, entonces lo puedes criticar muchísimo. Dices, pero bueno, y ahora el docente no necesita saber, pero necesita entender la dinámica del aula, entender la psicología del alumno, animar a cada uno a llegar a su mejor punto con ayuda de esa inteligencia artificial. ¡Ostras! ¿Qué futuro se nos viene por delante? ¿Cuál es el...? Bueno, pantallas, ¿no? Que estamos en España, ¿no? Eso es, yo he ido un poquito más allá y doy por hecho que la IA está aquí ha llegado para quedarse. O sea, esto no es, creo que no es reversible. Ni negociable. Igual me puedo equivocar, ¿eh? O sea, a lo mejor estoy equivocada, pero me da la sensación de que está aquí para quedarse. En un año ha evolucionado tanto, o sea, y hay tantos hypes, todos los meses aparece algo. Yo me pierdo, ya no sé exactamente qué es lo último. Pensé que era Claude, pero no, hay otra cosa que no sé qué hace, tal. Entonces, creo que estamos en una época que lo hemos puesto encima de la mesa todo el tiempo, de un cambio hiperacelerado, y entonces he intentado, mal, porque no tengo bola de cristal y no lo sé, pero he intentado pensar, imagínate dentro de 10 años, 5, no sé cuál es el periodo temporal adecuado, pero imagínate que ya está la IA entre nosotros como algo común, tan común como una calculadora, que es una revolución mucho mayor que una calculadora, pero similar a la imprenta, tal vez. Entonces, lo que he hecho ha sido pensar, primero, va a haber unos riesgos para la sociedad, para los alumnos, que está muy claro que va a haber un cierto esfuerzo que lo van a externalizar, la memoria no va a ser tan necesaria, eso va a crear ciertas vulnerabilidades, etcétera. Pero me he puesto, porque soy egoísta, ¿qué va a pasar con los profesores, no? O sea, sí, los alumnos, pero en las universidades, ¿qué pasa con los profesores? ¿Dónde vamos a estar? Y lo he hecho pensando egoístamente, entonces, ¿cómo tendríamos que estar cambiando ya? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo ya
además de tener mucho cuidado con esas vulnerabilidades y con esos problemas que pues no sé, la menor tolerancia a la dificultad, que intenta, se genera una especie de evitación del conflicto cognitivo, entonces tienes que tener una respuesta, en fin. Pero imaginaros que se desarrollan diferentes agentes de GPT o de IA, como lo queramos llamar, pero, perdón porque soy bastante ignorante en esto, y yo me preguntaba, imagínate, yo acabo de terminar mi curso de microeconomía. Probablemente se habrán desarrollado ya GPTs, agentes de microeconomía, donde está todo el conocimiento, todos los manuales de microeconomía o todo el conocimiento de microeconomía, que es teoría, con prácticas, vídeos, tal, no sé qué, no sé cuántos, y probablemente los alumnos, por ejemplo, los alumnos con dislexia, podrán estudiar de acuerdo con sus necesidades por su condición de dislexia. O los que son más hiperactivos o menos no sé qué o más no sé cuántitos tal, la diversidad encontrará su camino porque ya no será la homogenización, no será el objetivo. Claro, eso, ¿dónde nos coloca a los profesores de microeconomía? Si yo tengo 30 alumnos y cada uno puede aprender a su ritmo, podemos organizarnos y decir, vamos a ver ahora esta parte y ahora esta otra parte, pero ellos van a tener el todo. No, yo no tengo que explicarles nada, porque va a haber una gente que les explica mucho mejor que yo. Pero hay cosas que la IA no va a dar, lo que Recuenco llama el santuario humano, ¿no? El santuario humano. Y por supuesto que se va a valorar más la capacidad de preguntar. Ellos necesitan saber preguntar a la IA para poder tener el conocimiento que necesitan. Y eso va a ser lo que vamos a hacer los profesores, entre otras cosas. La IA no te enseña a tener pensamiento crítico ni a cuestionarte cosas. La tradición oral, la expresión oral, las preguntas orales, los exámenes orales, no, a lo mejor no se va a evaluar solamente las respuestas orales o la conversación, el debate. A mí eso me parece apasionante. Es verdad que soy una optimista, a lo mejor una lanzada. Ojo, reconozco que va a haber problemas y que vamos a tener, yo confío en el ser humano ahí, ¿no? Entonces Sí. creo que nos vamos a ir adaptando, no vamos a volvernos tontos, vamos a aprender para empezar, ¿no? Vamos también la IA te obliga a tener la atención más sostenida y a entrar en tu bucle para poder llegar a lo que quieres llegar. Creo que lo que hablaba antes César al principio de la necesidad de tener saberes heterogéneos y transversales, eso va a ser mucho más posible. Y yo la verdad es que tengo bastante esperanza en que será para bien con esos peligros, ¿no? Probablemente, pues si viene, yo qué sé, Juan de Mariana del siglo XVII y ve cómo se enseña en las universidades, se tiraría de los pelos y diría, qué horror, cuánto ha perdido el ser humano. Pero bueno, acaba de descubrirse la solución al cáncer de páncreas en animales barbacid y vivimos mejor que en la época de Juan de Mariana. Sí, al final, fíjate, se cumple a la perfección la famosa frase aquella de Jorge Wagensberg, ¿no? En esto de la IA, lo de cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. O sea, porque lo que decías tú, los modelos, las IAs, como lo queramos llamar, o sea, nos van a dar cada vez mejores respuestas y habrá esos, lo que sea, modelos, agentes, artefactos, lo que sea, nos van a dar siempre cada vez mejores resultados, pero somos los profesores, los padres, los propios alumnos también, los que deben cambiar la pregunta. Exacto. Eso es lo que va a cambiar, Claro. eso es lo que va a marcar la diferencia, cambiar la pregunta. Y el decir mira hacia tu lado, porque realmente la IA, volvemos a lo mismo, volvemos a los intereses industriales. O sea, la IA sin inquietud es la muerte del long tail del conocimiento. Esa cosita que a ti te encanta, que la saben 4, que la saben 20, que la saben 1000. Es que creo que ahí está también esa variabilidad
humana, ¿no? En las aficiones, en los intereses, en las cosas que te encantan o en las cosas que te permiten el coger y enfocarte en cuál es tu área de desarrollo próximo, el retarte un poquito. Si hacemos una descarga cognitiva absoluta en la IA, no hay zona de desarrollo próximo, no tengo un reto inmediato porque me lo dan hecho. O sea, ¿cómo voy a aprender a correr si es que ya voy con una con silla de ruedas sin necesidad? Y creo que la IA es una silla de ruedas estupenda, mega motorizada para gente que puede correr. ¿Sabes lo que Entonces, pasa, Lula? Que ahí precisamente cuando estemos todos en silla de ruedas motorizada y tal, correr va a ser lo más apreciado. Entonces, yo voy por ahí. Es decir, ya. cuando se ha universalizado los agentes IA de micro, de anatomía, de todos los saberes que se puedan agentizar, perdón por este bofetón al lenguaje, creo que lo que no te enseña la IA se convertirá en el tesoro y en lo más preciado. Oye, pues amigos futuroscópicos, si queréis vamos cerrando. A mí me gustaría bueno, reflexionar. Yo creo que hoy no hemos intentado arreglar la educación, no hemos buscado un titular fácil ni un dato tranquilizador, pero hemos intentado quizá algo más, un poquito más incómodo, ¿no? Que es mirar la educación tal y como es, con honestidad, no como nos gustaría recordarla, sino como la queremos, ni como la queremos idealizar, sino honestamente como creemos que es. Tengo por aquí algunas notas tomadas, hemos hablado de propósito, de diseño, de inercias, hemos hablado de sistemas que hacen exactamente aquello para lo que fueron diseñados, de generaciones que cambian más rápido que los contenedores, las instituciones que los contienen, de la tensión entre formar personas, ciudadanos, profesionales y de lo difícil que es servir a todos a la vez. Y como me decía María en nuestras charlas de preparación de todo esto, decía que nuestro mundo ya está hecho, nosotros ya estamos hechos. La pregunta que queda abierta es cómo queremos que lo hagan los que vienen, ¿no? Yo creo que encima los que somos padres, pues eso lo tenemos muy, muy presente. ¿Para qué mundo? ¿Con qué capacidades? ¿Desde qué sistema educativo? Yo simplemente, María, agradecerte una barbaridad tu generosidad, tenerte otra vez en Futuroscopia, nunca te había sido, tu mirada histórica, tu Gracias a vosotros. experiencia, tu honestidad, no seáis ingenuos, que lo has repetido varias veces, esa mirada cruda y desde la primera línea de la batalla. Y a quienes nos escucháis, pues esto no termina aquí. Si algo nos llevamos hoy es la invitación a seguir pensando juntos, porque el futuro, que es de lo que trata este podcast, hoy de la educación, pero de muchos otros temas, pues no empieza con una reforma, sino con una pregunta bien formulada, al hilo de lo que decías de Jorge Wagensberg, Fernando, hace un ratito. Así que nada, esto ha sido Futuroscopia. Gracias por estar al otro lado. Besos y Muchas gracias abrazos a a tutti vosotros, sobre todo, siempre. Qué y que hayáis disfrutada, ha sido pasado una un buen disfrutada. rato. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.